La Biblia relata en el libro de los Hechos de los Apóstoles que un día por la tarde Pedro y Juan entraban al aposento alto para orar al Señor. Y a la entrada del aposento, dice la Biblia, estaba un hombre imposibilitado para caminar porque era cojo de nacimiento. Seguramente su familia lo traía a la entrada del templo para que pidiese limosna. Pero este enfermo, cuando vio a los apóstoles, extendió la mano, esperando recibir alguna ayuda económica. Pero Pedro, fijando en él los ojos, le dijo: no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Y dice la Biblia que aquel hombre se puso firme sobre sus pies y entró al templo saltando, danzando, dando gloria, honra, alabanza al Cristo que lo había sanado. Aleluya. Pero aquel milagro escandalizó a Jerusalén entera. Y de manera particular fueron escandalizados los líderes religiosos y políticos de Jerusalén. Aconteció al día siguiente, dice la Biblia, que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan Alejandro y todos los que eran de la familia sacerdotal. El propósito de aquella reunión de la cúpula política y religiosa de Jerusalén era amenazar a los apóstoles e impedirles que no siguiesen predicando el nombre de Jesús en Jerusalén. Mas Pedro, lleno del Espíritu Santo, se puso en pie y les dijo: señores, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Pedro estaba diciéndole a los religiosos y a los políticos de Jerusalén que cuando Dios obra un milagro en nuestra vida, ya sea un milagro de sanidad divina, de liberación, de salvación, de provisión, etcétera, etcétera, no hay que callarlo. Hay que dar testimonio para que el nombre de Cristo sea enaltecido. Dele ese aplauso de alabanza al Señor. Tal como lo anuncié la noche de ayer, al compartir hoy el testimonio de mi conversión al Evangelio, testimonio que sin duda usted ya lo ha escuchado, se grabó hace muchos años en TVN, la cadena mundial de televisión cristiana. Se encuentra grabado en el video titulado Rescatado del Infierno. Quiero partir de una premisa incuestionable. Esta premisa cuenta con amplio respaldo bíblico. Y es que la Biblia nos habla sobre la real existencia de dos reinos de carácter espiritual. En uno de esos reinos dice la Biblia que existe un máximo líder que ejerce hegemonía, ejerce control. Su nombre es Satanás, el diablo. Que el Señor lo reprenda. El diablo no es un cuento de hadas, tampoco es una utopía, y no es invento de las religiones ni del judaísmo. Si consultamos la Biblia, ella nos da información sobre cuál fue el origen de Satanás, cuál es su actividad hoy y cuál es su destino en la eternidad. La Biblia declara que el reino de Satanás es un reino de terror, de pánico, de maldad, de depravación, de esclavitud, de pecado.
pero sobre todo es un reino de condenación eterna. También declara la Biblia que Satanás no actúa solo. Está seguido de millones y millones y millones de demonios. Los demonios son calificados como espíritus incorpóreos que no tienen cuerpo, como espíritus blasfemos, depravados, enemigos de Dios, enemigos de la iglesia. Pero también habla la Biblia de un segundo reino, y este es el reino de Dios. Y en ese reino también hay un Rey de reyes y Señor de señores llamado Jesús de Nazaret. Dele ese aplauso al Cristo resucitado. Dígalo conmigo: Jesucristo es el Rey de reyes y el Señor de los señores. Mi vida antes de conocer a Jesucristo estuvo de manera consciente atada en las prácticas del satanismo. Nací en Ciudad Barrios, en la zona oriental de El Salvador. Dios me dio el privilegio de nacer bajo la cobertura de una hermosa familia, benditos mis padres. Pero hay algo que no puedo negar. Y de esto quizás mis padres o mis hermanos mayores darían mejor testimonio que mis propias palabras. Y es que mi vida, desde que yo tengo uso de razón, desde que lo recuerdo, fue constantemente perseguida por demonios en casa de mi padre. Los demonios me acechaban, me perturbaban, me perseguían de día y de noche. Papá solamente daba una respuesta: aquel problema que yo nací arrastrando. Decía papá que cuando él contrajo matrimonio con mi madre, el mayor anhelo de ellos como matrimonio era procrear un hijo varón. Mi papá siempre se dedicó fuertemente a la agricultura y a la ganadería, y él deseaba un varón en su matrimonio. Pero se dio el caso que el primer embarazo de mamá al nacer fue una hembra. El segundo embarazo de mamá fue otra hembra. El tercer embarazo de mamá al nacer fue otra hembra. Decía papá que cuando ya habían 3 niñas en el matrimonio y el varón que tanto ellos anhelaban no llegaba, él se desesperó. Y en aquella desesperación vino y se arrodilló ante la imagen de Jesucito del rescate, patrono de mi pueblo. Y de rodillas ante aquel ídolo mi padre hizo un pacto y le dijo: si me das un hijo varón, prometo traerte una cadena de oro con un toro como dique al cuello. Además, dijo mi padre, ese varón lo consagraré sacerdote a la iglesia católica. Mi papá decía que ellos esperaban que su cuarto hijo sería ese varón que habían pedido aún con juramentos. Pero para sorpresa de mis padres, el cuarto embarazo de mamá al nacer fue otra hembra. El quinto embarazo de mamá fue otra hembra. El sexto fue otra hembra. El séptimo fue otra hembra. Tengo el privilegio de tener 7 hermanas mayores. Ahora he llegado a entender que Dios en su misericordia quería arrancar aquella venda de idolatría que mantenía enceguecidos a mis padres. Dios estaba de una manera directa o indirecta diciéndoles: convénzanse que Jesucito de rescate no tiene poder, es un ídolo. Solamente hay un Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Y cuando los hombres lo reconocen y le piden, Dios sí responde. Denle un aplauso de alabanza al Dios verdadero. No quiero confrontar ni dañar la delicadeza de los sentimientos religiosos de ninguna persona. Pero de acuerdo a la Biblia, los ídolos, no importa de qué material estén hechos, si son de oro, de plata, de bronce, de madera o de barro, en sí son muertos. Si el tiempo me lo permite, le explicaré esta noche
¿Cuál es el poder sobrenatural que opera tras los ídolos? Ya cuando mis padres habían perdido toda la esperanza de tener un varón en su matrimonio, pues ya tenían 7 hembras. Y el 8º embarazo de mamá al nacer fue un varón. El 9º fue otro varón. El 10º y último fui yo. Somos 10 hijos en el matrimonio de mis padres, todos vivimos. Pero decía mi papá que desde la noche que mamá me dio a luz, fue como si los mismos demonios del infierno tomaron el control en la casa. Todo cambió espiritualmente. Nací arrastrando una maldición de idolatría. Recuerdo cuando ya tenía 5 o 6 añitos de edad, debido a las influencias de mi padre, llegaban líderes de la iglesia tradicional, líderes de la iglesia mayoritaria, y regaban agua bendita en los cuartos, en las esquinas, en la sala, en los corredores de la casa, tratando de reprender aquellas influencias demoníacas. Pero nada cambiaba. Todo seguía igual. Hoy que he leído la Biblia me he dado cuenta que Satanás y los demonios son reales. Y solamente hay una forma de enfrentarlos, derrotarlos y vencerlos, y es en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dale un aplauso de alabanza al Señor. ¿Cuántos creemos que hay poder en el nombre de Jesús? El nombre de Jesús es poder. A los demonios no los podemos enfrentar con la señal de la cruz, ni con agua bendita, ni con sahumerios, ni con ruda, ni con ajos. Y estas señales seguirán, dijo Jesús, a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios. Hay poder en el nombre de Jesús. Dilo conmigo, hay poder en el nombre de Jesús. Cuando usted pronuncia el nombre de Jesús, traspasa como con un cuchillo a los demonios. Después de cumplir 6 años de edad, una de mis hermanas mayores contrajo matrimonio. Vino mi hermana con su esposo a vivir a la colonia Ciudad Jardín de San Miguel. Mi hermana sabía cuánto yo sufría desde niño. Después de casada, mi hermana regresó a casa y le dijo a papá: permítame que Adán se vaya conmigo. Mi hermana solo quería ayudarme. Mi papá dijo: está bien, vete a vivir con tu hermana. Vino papá y me matriculó en la escuela Niño Jesús de Praga, en la ciudad de San Miguel. Ahí comencé los estudios de primaria. Vinieron a dejarme a los pies de las monjas. Nunca olvido a la Sor Chilita, que era la directora de la escuela, porque ella me enseñó a rezar en la mañana, en las tardes, en las noches. Mi papá seguía creyendo que la educación religiosa me iba a beneficiar, pero no fue así. Aquellas perturbaciones de demonios seguían dándose en mi vida. Dios es testigo, muchas veces yo busqué la Gillette con la que mi cuñado se afeitaba, con la intención de cortarme las venas. Me sentía al borde del colapso. Una noche, desesperado, confundido, abrí la puerta de la casa. Comencé a caminar hacia las faldas del volcán Chaparrastique de la ciudad de San Miguel. Era medianoche. Después de tanto caminar, tropecé así con un cerco de hilos de alambre de púa. Hasta ahí llegué. Me tomé de aquellos hilos de alambre y comencé a llorar. Yo sentía que mis lágrimas caían a mis pies, pero las púas rompieron la piel. Aún hay pequeñas cicatrices donde esa noche las púas del alambre rompen la piel de mis manos y la sangre comenzó a gotear a mis pies. Y mientras yo lloraba y confundido, desesperado, sin hallar qué hacer, yo escuché pasos a mi espalda. Sobre la hojarasca seca alguien se encaminaba donde yo estaba. De inmediato yo pensé que se trataba de un amigo vecino. Se llamaba Julio César. Y yo dije: quizá Julio estaba pendiente cuando yo salí de casa.
Fue hasta que alguien puso su mano aquí en mi hombro y volví a ver. En la poca claridad que había en la noche, junto a mí estaba un hombre común, normal, corriente, como cualquiera de nosotros. Nunca yo antes lo había visto. Aquel hombre me dijo: ya no llores, busca venganza. Y metió un pedazo de papel al bolsillo de mi camisa y me dijo: ahí va una dirección, búscala y dile a quien te reciba que yo te envío en forma especial. Fue todo lo que aquel hombre me dijo esa noche. Luego él siguió caminando en dirección al cráter del volcán Chaparrastique. Lo extraño que yo observé es que, habiendo ante nosotros un cerco quizás de 7, 8 hilos de alambre, aquel hombre pasó de manera normal caminando sobre aquel alambrado. Yo dije: ¿cómo le hizo? Yo seguí llorando. En la madrugada volví a casa. El siguiente día busqué la dirección que aparecía escrita en el pedazo de papel. Cuando la encontré me sorprendí, porque daba la idea como si el dueño de la casa era un millonario en la ciudad de San Miguel. Aquella casa tenía barandales blancos en su alrededor. Habían vehículos nuevos dentro de la propiedad. Todos los vehículos se veían sucios, cubiertos en polvo. Lo primero que yo pensé es que la casa estaba deshabitada, pero seguro que esa era la dirección. Comencé a llamar y a llamar y a llamar con insistencia a la puerta, hasta que salió un hombre, nunca lo olvido, con una sonrisa contagiosa, y me dice: joven, ¿qué deseas? ¿Qué buscas? Yo solo saqué el pedacito de papel y lo puse en sus manos. Aquel hombre me dijo: bienvenido, no tengas temor, yo te voy a ayudar. Solo te pido que vengas a quedarte 7 noches a esta casa y después hablaré contigo. Esa primera noche, cuando yo llegué, habían suspendido el fluido, la luz dentro de la casa. Todo estaba a oscuras, la puerta estaba entreabierta. Yo entré, mas nadie me estaba esperando. Ya estando adentro pude apreciar que en el pequeño viento que queda entre el piso y una puerta que daba a un cuarto, había luz encendida dentro del cuarto, y yo pensé dentro de mí y dije: allí tiene que estar. Cuando abrí la puerta del cuarto no había nadie. La luz provenía de veladoras o velas de regular tamaño y de diferentes colores. Todas estaban encendidas alrededor de una simbología. Yo no sabía hasta entonces de qué se trataba aquello. Me senté a esperar que aquel hombre llegara, pero él no llegó. Después de las 12 de la noche, las velas se fueron apagando de una en una, porque se terminaban. La veladora que se terminaba se apagaba. Cuando se apagaron todas las veladoras, quedé en completa oscuridad en aquel cuarto. No se veían ni mis manos. Ahí amanecí. Regresé la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta noche. La experiencia fue igual. Pero en la séptima noche, cuando yo entro al cuarto, ahí está aquel hombre. Traía unos libros con él y me dijo: no me has visto, pero yo estuve cada noche que ha pasado en este cuarto contigo. Yo soy el profesor Fronteras, me dijo. Soy el representante de la iglesia satánica en El Salvador. Soy un ex sacerdote jesuita. Y en estos libros, me dijo, se encuentra todos los poderes, los conocimientos y las facultades dimensionales que yo quiero que tú conozcas y practiques. Pero no está en mí elegirte para que estudies conmigo. Y comenzó a darme instrucciones de cómo proceder. Él se levantó y en un pequeño pizarrón escribió 3 preguntas. Me dio papel, me dio lápices y me dijo: hazle una carta a Satán. Imagínate que lo conoces. Solo piensa que es un compañero tuyo de la escuela y pídele que te acepte. Escribe estas 3 preguntas en la carta. Esa madrugada yo terminé aquella carta. Luego fui a dejarla a un lugar deshabitado, es decir, a una montaña. Así lo indicaba el profesor y así lo indicaban los libros. Esa noche que yo fui a dejar aquel sobre, todo fue normal. Llegué, deposité el sobre bajo una roca, señalé el lugar, regresé. No sentí absolutamente nada de carácter sobrenatural. Luego el profesor Frontera me dijo: esperaremos hasta que los espíritus indiquen cuándo deberás de ir por la respuesta. Y digo esto
Porque si alguien se ha iniciado en el satanismo, sabrá conmigo que no todos los aspirantes a estudiar el satanismo esperan el mismo lapso de tiempo, ya sea para ser aprobados o desaprobados. Digo esto porque no todo el que quiera estudiar satanismo podrá ser aprobado. Tiene que ser sometido a un examen de coeficiencia de la escala del 1 al 10. Algunos esperan 3 días, otros esperan 5, otros esperan 7, otros esperan 9, otros esperan 11 y hay unos que esperan hasta 13 noches para ir por su respuesta. A mí me tocó 7 días. Durante esos 7 días el profesor me instruyó qué era lo que yo debía de hacer la noche que fuese por la respuesta. Me enseñaron el Padre Nuestro satánico. Debía de rezarlo 7 veces arrodillado solo en mi rodilla izquierda. Debía de llevar una vela de 7 pulgadas, un algodoncito blanco empapadito con aceite del altar mayor de una iglesia católica. Parte de los requisitos de la iniciación. Esa noche cuando fui, estoy hablándote, hermano, de una noche a las 12 de la noche, solo en una montaña de rodillas, pidiéndole a Satanás si me aprobaba o no para estudiar el satanismo. Esa noche yo recuerdo que llegué al mismo lugar donde 7 noches anteriores había dejado aquel sobre. Encendí la veladora que estaba en mi mano izquierda, inicié la ceremonia, inicié el proceso tal como se me había enseñado. Quizás estaba a mitad de aquel pequeño ritual cuando se vino un viento frío y apagó la veladora que estaba encendida en mi mano. No tengo palabras para explicarle lo que a partir de ahí comenzó. Yo cerré mis ojos. Yo sentía que alguien caminaba a mi alrededor. Yo sentía como si estaba rodeado en gelatina. La tierra se movía así. Ya casi sentía que la tierra se abría y yo descendía al mismo abismo. Aquella experiencia fue aterradora. No me dio pánico, me dio terror. Duró quizás 10 o 15 minutos. Luego, después de medio comprobar que las preguntas estaban contestadas, yo vine lo más rápido que pude y puse la carta en manos del profesor Fronteras. Cuando el profesor leyó la carta, me dijo: bienvenido, los espíritus te aprobaron. Pero en ese momento yo temblaba de pies a cabeza. Aún el cuerpo, el color de la piel había cambiado. Yo estaba morado de una fiebre y temblaba de pies a cabeza de una fiebre. El profesor Frontera me dijo: tómate esto que si no te mueres. Y me dio la mitad, el contenido de la mitad de un vaso a beber. ¿Qué había en ese vaso? Yo no lo sabía ni le pregunté, solamente me lo tomé y la fiebre se calmó. Hasta después me di cuenta que cuando uno es iniciado en el satanismo, la noche de iniciación, quien lo instruye a uno arranca 3, 5, 7, 9, 11 o 13 páginas de una Biblia, y las páginas que se arrancan se queman al fuego, y luego con cuidado se recoge la ceniza de las páginas de la Biblia que han sido quemadas, y se disuelve la ceniza como si fuese azúcar en un vaso con agua, y se le da a beber al nuevo satanista como una franca blasfemia a la bendita palabra de Dios. Esas cosas se hacen a cada rato en los círculos satánicos codificados. Quemar Biblia, romper Biblias, maldecir la Biblia, escupir sobre las Biblias y muchas otras cosas. Hoy que conozco el Evangelio, el Espíritu Santo me ha dicho: no importa lo que los satanistas hagan con el papel de la Biblia. Pueden quemar la Biblia que quieran, pueden romper la Biblia que quieran, pero el poder del Evangelio no hay quien lo detenga en la faz de la tierra. Este Evangelio bendito es indetenible, porque delante de nosotros va un Cristo resucitado. Dele un aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Ni brujos, ni hechiceros, ni parapsicólogos, ni curanderos, ni satanistas podrán detener el avanzar de la iglesia en la tierra. Ni los demonios, ni el diablo. Jesucristo dijo: de cierto os digo, que ni las puertas del infierno prevalecerán en contra del reino de Dios. Dale un aplauso de victoria al Señor.
Aleluya. Dilo conmigo: toda la gloria es tuya, Señor Jesús. Esa noche inició mi escuela en el satanismo. 3, 4 horas no me alcanzarían para darle testimonio de todas las experiencias del pasado. Porque dentro de la escuela yo estuve 7 niveles con el profesor Fronteras y 3 recámaras de aprendizaje. Cada nivel está conformado de 160 horas de enseñanza, más 20 horas para reafirmar algo que no se haya asimilado bien en el proceso normal. Ahí comencé a estudiar con el profesor. No confundamos lo que es satanismo con brujería, hechicería o santería. El satanismo es muy diferente porque está sujeto a códigos, a demandas, a requisitos. Dentro de esos requisitos, el estudiante debe de ser aprobado por el mismo Satanás. Debe de seguir las normas como están establecidas. Debe de sujetarse a los contenidos de los libros oscuros. Debe de tener un mentor, es decir, un profesor. Y ahí comenzó el profesor Fronteras a instruirme en lo que es el satanismo. Después de algún tiempo de estar aprendiendo, el profesor Fronteras me dijo: no podemos avanzar, no podemos continuar a menos que pactes con sangre. Y se me comenzó a preparar integralmente, cuerpo, alma, mente y espíritu, hasta que llegó la noche en que supuestamente yo estaba listo para el pacto de sangre. Solamente hay 3 lugares según los libros satánicos para pactar con Satanás. Y estos 3 lugares son el altar de una iglesia tradicional, un cementerio o una montaña. No lo elige uno, a uno le dicen a dónde va a ir a pactar. A mí me tocó el altar de la iglesia. Lo primero que se hace es poner el calcañal izquierdo junto al altar mayor. Se apagan todas las velas posibles que están encendidas, excepto la velita del altar mayor, y se dan 7 pasos normales hacia el frente. Al paso 7º, esa noche cortaron este dedo, mira, de punta a punta está cortado con una cicatriz profundísima, y aquí. Y luego se me pidió dar 7 vueltas así, mientras la sangre chorreaba y caía al piso, y yo debía quedar rodeado en mi misma sangre. Después de la vuelta número 7, se me pidió leer un papel en el cual estaban escritas tantas blasfemias, maldiciones y conjuraciones. Una de esas blasfemias que se lee en la noche del pacto con sangre dice: Satán, para demostrarte cuánto te amo, te prometo que si un día me pides la sangre de mi madre, con gusto te la daré. Otro de los pactos que se hacen, dice Satán: a partir de hoy me comprometo a ayunar por tu causa todos los miércoles y todos los viernes de 6 de la mañana a 12 de la noche. Los satanistas ayunan todos los miércoles y todos los viernes, sin faltarle un día a Satanás. Otro de los pactos que se hacen ahí, dice Satán: a partir de esta noche te prometo que de todos mis ingresos económicos yo diezmaré a tu causa el 20%, para avergonzar al miserable Cristo de los protestantes, que solamente les pide el 10%. En el satanismo se diezma el 20%. Yo no entiendo por qué la iglesia no reconoce la fidelidad de Dios al ser fiel en el diezmo. Dale un aplauso de alabanza al Señor. Sobre todas esas temáticas hemos preparado seminarios para instruir a la iglesia. Esa noche, cuando yo salí de ahí, mi piel estaba fría, había derramado mucha sangre. Cuando vine al profesor Fronteras, él me estaba esperando. Ahí comenzó el proceso de tatuajes en mi cuerpo. Yo traigo 13 tatuajes en la parte izquierda de mi cuerpo. Cada uno de ellos tiene alto significado en la jerarquía satánica, y cada uno de ellos cumple con un propósito dimensional. Yo traigo aquí en la espalda tatuada la imagen de Satanás. Entre más oscura está la noche, más alumbra a distancia, porque está hecha con fuego y con láser. Aunque uno quiera borrarlo, no se puede. Ellos bien saben que el láser contra láser explota el cerebro.
Este tatuaje es un ángel hermoso, muy bello. Tiene la mano izquierda así levantada. Y en el centro de la mano izquierda tiene una calavera que dice Jesucristo. Y tiene en la mano derecha una cruz invertida goteando sangre. El profesor Fronteras me decía, dentro del proceso debes de saber que ese ángel es Satán. Y no solamente requisito para entrar a las misas negras. Debes de saber, porque esta es la filosofía satánica. El satanismo se basa en una dialéctica de contenido obvio, de contenido lógico, donde la misma mente del ser humano responde a las dialécticas. Y decía el profesor Fronteras en las clases, ese ángel representa a Satanás. Y debes de saber que lo más estúpido de Dios fue haber mandado a Cristo a la cruz. Porque Cristo no supo enfrentarse a Satanás en el ring del Calvario. Y Cristo fue derrotado por Satanás. Allí es donde la filosofía y la dialéctica satánica retoman la obviedad y la lógica. Y ellos le preguntan a la mente del ser humano, dime quién tiene más poder. Si dos suben a pelear a un ring y la pelea es de vida a muerte, ¿quién tiene más fuerza? ¿Quién tiene más poder? ¿El que cae o el que queda de pie? ¿El que muere o el que queda con vida? La lógica dice, es más débil el que cae, es más fuerte el que queda de pie. Es más débil el que muere, es más fuerte el que queda con vida. El satanismo retoma el punto lógico y dice, eso fue lo que pasó en la cruz del Calvario. Jesús subió a pelear al ring del Calvario con Satán. Jesús cayó, Satanás no. Jesús murió, Satanás no. Jesús que fue sepultado en una tumba prestada, Satanás continúa vivo. Y al satanista le hacen creer que Satanás es el campeón de los campeones. Que el Señor reprenda al diablo. Jesucristo es el Rey de Reyes. Jesucristo es el Rey de Reyes. Y si algún satanista me está escuchando, que lo entienda, por favor. La Biblia explica por qué murió Jesús. Jesús no murió peleando con Satanás en un ring. ¿Quién es el diablo para enfrentarse a Jesús? Si el diablo es una criatura, Jesús es el creador. Dale un aplauso de alabanza al Señor. No puede la criatura enfrentarse al creador. Pero la Biblia explica que usted y yo y toda la humanidad, a causa del pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios, separados para siempre de la gloria de Dios, sin la mínima esperanza de redención y vida eterna. Entonces era necesario que alguien muriera en una cruz. Era necesario un sacrificio perfecto, sin mancha. Y ese sacrificio no lo ofertó la ley del Sinaí, porque todos los animales que se sacrificaban en la ley eran imperfectos. Era necesario un sacrificio perfecto que satisfaciera las demandas santas de un Dios santo, santo, 3 veces santo. Aleluya. Jesús no murió peleando con Satanás. Jesús murió por amor al más vil de los pecadores. Jesús murió para que tú y yo no vayamos al infierno. Jesús murió para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús murió para abrirnos la puerta del reino de los cielos. Dale un aplauso de gloria al Señor. Es más, según la dialéctica satánica, Jesús todavía está en la tumba. Falso. La Biblia declara que al tercer día se levantó con poder y gloria de los muertos. Dilo conmigo, Cristo vive. Dilo, Cristo vive. Dilo, Cristo vive. No está muerto, está vivo. Dilo, no está muerto,
Está vivo. ¿Cuántos creemos que Cristo vive? Si lo crees, ponte de pie y dale un aplauso a Cristo, como si fuese el último aplauso de tu vida. Dilo: Cristo vive, Cristo vive. Ay, 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 dale ese aplauso. Cristo vive, díselo: Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Óyelo bien, Satanás, óiganlo bien, demonios. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Dale ese aplauso a Jesús. No está muerto, vive. No está muerto, vive. No está muerto, vive. La tumba quedó vacía. Aleluya. Dilo conmigo: Cristo vive. Dilo conmigo: Cristo vive. Cristo vive. Aleluya. Tome su lugar en el nombre del Señor. Aleluya. En la dialéctica satánica le enseñan a uno que al consumarse la historia de la humanidad, Dios se va a levantar y va a pelear otra vez con Satanás. Y dicen los libros oscuros del satanismo que Satanás va a volver a derrotar a Dios, así como derrotó supuestamente a Jesús en el Calvario. Entonces viene la oferta del satanismo: ustedes, los satanistas, serán sacerdotes de multitudes y reyes de naciones. Engañados van a morir. Juan, en su visión apocalíptica, vio en el capítulo 19 de Apocalipsis un caballo blanco y un jinete que monta ese caballo. Y ese jinete, dice Juan, que está vestido de lino fino resplandeciente. Y en el muslo derecho, en su túnica, en su vestidura, trae un rótulo que dice: Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús es el Rey de Reyes. Dilo conmigo: Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Dilo, dilo: Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Aleluya. De acuerdo a la Biblia, Satanás no va a ser derrotado en el futuro. Satanás ya fue derrotado. Ya fue derrotado. Ya fue derrotado. Pablo escribe a los colosenses que cuando Jesús resucitó de los muertos, exhibió públicamente a los principados y a las potestades de las tinieblas. Yo cierro mis ojos y retrospectivamente voy a la escena del Calvario y a la escena de la resurrección. Y pienso el momento cuando aquella piedra comenzó a moverse, cuando la tumba comenzó a moverse, cuando Jesús se levanta con poder. Veo al diablo corriendo, queriendo huir. Jesús lo toma con la mano derecha por el cuello. Veo a los principados y a las potestades y a las legiones de demonios queriendo huir. Jesús los toma con la mano izquierda. Los levantó y le dijo: Padre, los he derrotado. Padre, los he derrotado. Dale ese aplauso de victoria al Señor. Padre, cumplí la misión a la que me enviaste. Entonces se oyó un grito en el cielo, un canto angelical.
Porque el grito de victoria de Jesús se oyó en toda la corte celestial. Y también fue oída en lo profundo del infierno. Y el nuevo canto en el cielo dice: Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Al que era, al que es y al que ha de venir. A Él y solamente a Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos. Porque Él es hacedor de maravillas, hacedor de milagros, hacedor de señales. A Él y solamente a Él sea toda la gloria. Dilo conmigo: toda la gloria es tuya, Señor Jesús. Dilo: toda la gloria es tuya, Señor Jesús. Y entonces se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra: Jesús es el Señor. Dilo conmigo: Jesús es el Señor. Dilo: Jesús es el Señor. La victoria de Cristo es la victoria de la iglesia. Porque Él venció, nosotros también venceremos. Estoy plenamente convencido, 1000%, que la victoria de Jesús es nuestra victoria. Si no fuera así, yo no estuviera aquí. Si usted supiese la forma en que los brujos satanistas se han organizado en países donde he ido: México, Brasil, Haití, aquí mismo en Estados Unidos. Ataques extraordinarios por el satanismo. San Francisco, donde está la segunda iglesia satánica en los Estados Unidos, donde esa iglesia la dirige Anthony LaVey, escritor de la Biblia satánica. Miami, donde está la primera iglesia de adoradores de Satanás. Ataques, pero mayor es el que está con nosotros. Dilo conmigo: mayor es el que está con nosotros. La victoria de Cristo es mi victoria, porque Él venció. Usted y yo somos más que vencedores. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo seguí aquel proceso de aprendizaje bajo la dirección del profesor Fronteras. Y algo que marcó mi vida, nunca puedo olvidarlo, es cuando a uno le piden que vaya a hacer una ceremonia de 7 noches en medio de 4 tumbas a un cementerio. A uno lo instruyen debidamente, pero le dicen: averigua, investiga, que bajo ninguna de las 4 tumbas escogidas se hayan sepultado los restos mortales de alguien que en vida haya sido evangélico protestante. Ay, 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 dale ese aplauso al Cordero. Aleluya. Usted no se imagina el poder que hay en el nombre de Jesús. Tanto poder que los demonios respetan hasta la tumba, hasta el cadáver de alguien que ha sido lavado en la sangre del Cordero. Cuando los demonios lo ven a usted, no lo ven por su nacionalidad. Si es mexicano, si es guatemalteco, si es salvadoreño, al diablo no le importa eso. Él no te ve por tu nacionalidad, no te ve por el color de tu piel, no te ve por tu estatura. Cuando el diablo ve a un cristiano, lo que ve en nosotros es la sangre de Jesús, la sangre de Cristo. Dale ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Por eso es que el cristiano es intocable por los demonios.
El día que un demonio te toque, se queme la sangre de Cristo que está en nosotros. Porque esa sangre nos cubre de pies a cabeza. Esa sangre real. ¿Cuántos creemos que hay poder en la sangre de Cristo? Dígalo conmigo, la sangre de Cristo tiene poder. Dilo conmigo, la sangre de Cristo tiene poder. Decláralo, la sangre de Cristo tiene poder. Por eso yo no creo en evangélicos hechizados. Yo no creo en cristianos embrujados. Si usted cree todavía en creyentes con hechizo y maleficio, a saber qué clase de creyentes serán. Yo estoy seguro que si tu nombre está escrito en el libro de la vida, si la sangre del Cordero te ha limpiado de todo pecado y si el Espíritu Santo te ha sellado, no hay demonio que te toque. No hay brujo que te toque. No hay satanista que te toque. Dele ese aplauso de victoria al Señor. Y digo esto porque todavía hay creyentes que creen en maleficios. Apenas un dolor en la columna, saber si un hechizo me habrán hecho. Reprende al diablo. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Dilo conmigo, mi nombre está escrito en el libro de la vida. Soy propiedad de Dios. Dígalo, soy propiedad de Dios. Decláralo. Soy propiedad de Dios. ¿Cuántos aquí somos propiedad del Señor? Dele ese aplauso de victoria al Cordero. Y el día que un brujo se meta con usted, que se atenga a las consecuencias. En El Salvador, en cierta ocasión, en una campaña en Puerto del Triunfo, llegó un brujo, tenía 7 centros de brujería en todo el país, con intención de hacernos daño. No sé qué libros o qué manuales había estudiado, pero sabe que del hospital nos mandó a llamar para orar por él. No pudo hacer daño. Y después los demonios se volvieron contra él y dice que lo agarraban así y lo tiraban contra las paredes. Los mismos demonios. Y él dijo: ayuda, por favor, que me matan los demonios. Tú eres intocable. Somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo místico de Cristo. A menos que le abras puertas a los demonios. Porque la Biblia declara que el que rompe el vallado lo morderá la serpiente. A mí no me interesaría si en este momento se viniera la peor nevada del año. Estamos bajo techo. Diferentes que estuviéramos allá en la intemperie. Lo mismo pasa en la vida espiritual. El que esté en la mano del Señor, nadie lo tocará. Aleluya. Aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. Hace poco fuimos a orar, mi esposa y yo, por una joven que estaba en el hospital y cantaba en el ministerio de la iglesia. Y lo raro es que sentía dolores de parto y dolores de parto y dolores de parto, y clínicamente no tenía nada. A la hora de la administración, sí parió en el hospital. Un feto de este tamaño, como un peluche cubiertito, le contaba yo al pastor, desde los piecitos hasta la cabeza, lleno de pelos. El mismo doctor, un anciano doctor, dijo: nunca en mi vida de ejercer medicina he visto esto. Le digo a la muchacha: ¿y cómo es posible si no eres casada? ¿Qué pasó esto? Lo que pasa, pastor, que hace 4 años que tengo relaciones con una lesbiana. Señor, reprenda al diablo. Dios es santo, Dios es santo, Dios es santo. Y así como Él es santo, nos manda ser santos.
Yo sé que no existe un creyente perfecto. Todos somos vulnerables, todos somos imperfectos, todos fallamos. Pero la Biblia dice, hermanos, hijitos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Eso es lo lindo del creyente confeso. Que el creyente confeso no tiene una vida doble. No anda en pecados ocultos. Si tropieza y cae, se levanta. Si peca, se arrepiente. Porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y nos reconcilia con la santidad del Padre. Dale un aplauso de alabanza al Señor. En Guatemala, en una campaña de gloria, comenzó día jueves. Oh, hermano, el joven que ministraba la alabanza ya casi se quemaba en el altar. Una euforia, un avivamiento. Me dejaron a dormir en un cuarto en la casa del pastor. Había mucho frío. En la madrugada tocó la puerta el pastor y me dice: Pastor Andrade, disculpe. Me están llamando de emergencia que un joven de la iglesia se ha endemoniado en su casa. ¿Podemos ir a orar por él? Vamos, pastor. Lo que nunca me imaginé es que el endemoniado era el ministro de alabanza de la iglesia. Lo tenían atado de pies y manos con lazos. Un demonio de lascivia lo había posesionado. Le gritaba a su mamá y le decía: mamá, desvístete, acuéstate conmigo, hagamos el amor. Cuando entramos, nunca olvido eso, hermano. El endemoniado levantó la cabeza y habló el demonio dentro de él y me dijo: hola, Adán, ¿cómo estás? ¿Cómo está don Guillermo? Don Guillermo es mi papá. ¿Cómo están tus 9 hermanos? ¿O ya se te olvida que nos conocemos? Y yo en mi mente dije: Señor, este demonio me conoce. Y el Espíritu Santo me dijo: ríete en la cara de ese demonio. Y me comencé a reír. Y le dije: demonio, yo estoy seguro que me conoces. Tú sabes que fui adorador de Satanás. Tú sabes que fui satanista. Lo que quiero decirte es que no soy la misma persona de antes. Aleluya. Y ahora le dije: vengo en compañía de aquel que te derrotó en la cruz. Solo se retorcía el endemoniado. Cuando llegué el momento de la liberación, yo le dije: hermano, ¿sabes que estás endemoniado? Me dijo: sí, pastor, ayúdeme. Repite esta oración conmigo. Y comencé a guiarlo en una oración. Cuando le dije: repite conmigo, creo que la sangre de Cristo tiene poder. Él no lo pudo repetir. El demonio le entrampó la boca y no pudo hablar. Porque es una característica de los demonios hacer que las personas pierdan su lucidez mental. Y cuando una persona pierde su lucidez mental y no responde, es imposible que sea liberado. Porque no puede expresar su voluntad. Y le digo: repite conmigo, creo que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Repítelo. Como a las 5 veces que le pedí que lo repitiera, pegó un grito el demonio. Y digo: no, la sangre no. Y le dije: demonio, ¿por qué la sangre no? Ya temblaba así, mira el endemoniado. No, porque esa sangre es roja. No, porque esa sangre es tibia. Y le dije: guárdate comentarios sobre la sangre de Cristo. Te ordeno en el nombre de Jesús. No fue fácil, fue como 1:30 hasta que el muchacho fue libre. Después lo soltaron y normalmente pidió comida. Y le digo: hermano, solo Dios y tú saben qué puertas le abriste a este demonio. Siendo tú ministro de alabanza de la iglesia, ¿cómo es posible que terminas endemoniado? Y me dijo: pastor, ayúdeme. No sé qué va a hacer con esto. Y levantó el colchón de su cama y tenía más de 25 películas pornográficas. En el culto ministrando alabanza, y al llegar a la casa, pornográfico en potencia. Siempre lo he dicho: Dios es santo, santo, santo.
No juegues con el evangelio. No juegues con las cosas de Dios. Cualquier caída que hayamos tenido, cualquier pecado que hayamos cometido, abogado tenemos para con el Padre. Esta es una noche de restauración. Esta es una noche de reconciliación. Ya en la madrugada, cuando regresé a la casa del pastor y entré al cuarto donde dormía, me arrodillé un rato a orar y le dije: Señor, ¿por qué ese demonio me dijo que la sangre de Jesús es roja? ¿Por qué me dijo que la sangre de Jesús es tibia? Y no le voy a decir que oí la voz audible, pero el Espíritu Santo susurró a mis oídos y a mi espíritu. Y me dijo el Espíritu Santo: la sangre de Cristo está tibia porque todavía está viva. Es roja porque está viva. Esa sangre está viva. La sangre de Cristo está viva. Dilo conmigo: la sangre de Cristo está viva. Ella nos limpia. Ella nos perdona. Ella nos borra toda mancha. ¿Cuánto creemos que la sangre de Cristo está viva? Dilo conmigo: la sangre carmesí que Jesús derramó en la cruz está viva. Dilo: me cubro en la sangre de Jesús. Me cubro en la sangre de Jesús. Cubro mi casa con la sangre de Cristo. Cada esquina, cada cuarto, cada ventana, cada puerta la cubro hoy con la sangre de Jesús. Cubro a mis hijos con la sangre de Cristo. Aleluya. Hay poder en la sangre de Jesús. Yo seguí siendo instruido por el profesor Fronteras, pero me interesa darle testimonio cómo fue que conocí a Jesús. Llegó el momento cuando el profesor Fronteras se dedicaba mucho a programas de adivinación en la radio, porque los medios masivos de comunicación social lo utilizan mucho los satanistas, los brujos y los hechiceros. A cualquier país que usted vaya, encienda la televisión, ve el internet, compre los periódicos. Ahí están ellos con sus anuncios. ¿Tienes problemas de dinero? Llámame, búscame. ¿Tienes problemas de salud? Búscame, llámame. ¿Tienes problemas de amor? Búscame, llámame. ¿La persona querida te abandonó? Llámame. Ahí están ellos ofertándose. Y el profesor Fronteras se dedicó mucho a eso. Y todavía me da tristeza saber que hay creyentes que consultan a los brujos y a los hechiceros. Señor, reprenda al diablo. Que el Señor reprenda al diablo. La Biblia declara diciendo: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi ayuda? ¿De dónde vendrá mi respuesta? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dale un aplauso de alabanza al Señor. Cualquier problema que estés pasando, clama a Dios y Él te responderá. Dale ese aplauso de alabanza al Señor. Y la gente que consulta a brujos, hechiceros, espiritistas y santeros no sabe la maldición que se echa encima. Y si un día los consultaste y no has pedido perdón por eso, esta noche te pido que lo pidas. Porque a ti tal vez ya se te olvidó, pero a los demonios nunca se les va a olvidar que un día los consultaste. Entonces me dejó el profesor, ya
la dirección de un grupo de 9 muchachos. Y después de terminar 7 niveles, asumí la responsabilidad de maestro, de mentor de aquel grupo. Nunca les enseñé lo medular. Yo enseñaba solamente lo elemental. Lo básico era lo que a mí me correspondía. La esencia la enseñaba el profesor Fronteras. Llevamos casi un año de estar instruyendo a aquel grupo de muchachos. Cuando nos dimos cuenta, hermano, que en mi pueblo iba a haber campaña evangelística. ¡Wow! Y la iglesia se movió. Se metieron a 30 días de ayuno. Vigilia cada sábado, porque así se ganan las batallas espirituales. La victoria de una campaña no viene en la corbata del predicador. No viene en el saco del predicador. La victoria de un evento lo gana la misma iglesia de rodillas. Aleluya. Y aquella iglesia en ayuno, en vigilia, en oración, hasta que llegó la campaña. El invitado a predicar, el hermano Pablo Rosales, Dios lo tenga en gloria. Un evangelista tan usado por el Señor. Nunca fue a la escuela, apenas sabía leer y escribir. Nunca fue a un seminario, no sabía nada de teología. Pero a él se le deshacían los pantalones de aquí de las rodillas. Oraba mínimo 5 horas diarias. Un hombre respaldado por Dios, hermano. Después de que yo me convertí, tuve el privilegio de andar en algunas campañas con él. Él cojeaba de un pie así. Y una vez saliendo de una campaña, una señora enemiga del evangelio, dueña de una tienda, le dijo: viejo cojo. Él le dijo: en 30 días regreso a esta campaña, a otra campaña aquí. Y cuando yo regrese en 30 días, tú te habrás muerto de una cojera. Vive Dios lo que le digo. Tenga cuidado de hablar en contra de los siervos de Dios. Dale un aplauso de alabanza al Señor. Toda la colonia sabía, todo el barrio sabía. A los 8 días se le inflamaron así las rodillas a la señora, mira, de una artritis. Y no dormía del dolor. Y de la misma artritis se le pasó a la espalda y no sé a dónde. Y a los 24 días que el hermano Pablo se lo dijo, murió. Luego a los 30 días llegó el hermano Pablo a la campaña y todos le tenían la noticia que sus palabras se habían cumplido. Porque Dios no deja caer a tierra las palabras de un siervo suyo. Aleluya. Recuerdo una campaña en Ciudad Barrios. Todos los agricultores, entre ellos mi papá, abatidos, preocupados, desesperados, porque había una canícula. No había lluvia y los cultivos se echaban a perder. Todos los sembradillos de maíz, arroz, frijol, todo se echaba a perder porque no llovía. Y dijo el hermano Pablo: mañana, dijo al terminar el servicio esa noche, mañana, antes que yo me baje de este púlpito, estará cayendo una fuerte tormenta en toda esta ciudad. Ay, ay, ay. ¿Cuánto le seguimos a un Dios real y verdadero? Dígalo conmigo: mi Dios es real y verdadero. El siguiente día, faltaba 1 hora para iniciar el culto y ya no cabía gente en el templo. Muchos de curiosos para ver si era cierto que iba a llover o no. Yo pienso que esa noche hasta el cura del pueblo fue al culto. Mire, hermano, inicié el culto y el cielo estrellado. Terminaron las alabanzas y el cielo estrellado. Y la gente miraba ya más para arriba que por otro lado. Cuando el hermano Pablo comenzó a predicar, el cielo estrelladito. Cuando él estaba terminando el mensaje, hizo el llamamiento: un rayo en seco.
y tras el rayo la tormenta, hermano. Esa noche no hubo amigo que no aceptara a Cristo. Dios es real. Dilo conmigo, mi Dios es real. Mi Dios no es de madera. Mi Dios no es de barro. Mi Dios no es de bronce, de plata ni de oro. Mi Dios es el gran yo soy. Mi Dios es el gran yo soy. Aleluya. Inició la campaña, hermano. De la casa de papá nadie quiso ir a un culto. Pero las varias noches de campaña, uno de los 9 estudiantes que teníamos en el círculo del satanismo vino a un culto de curioso. Él vino a ver si era verdad que en la reunión de los protestantes se mueve un poder sobrenatural. Dicen los hermanos que esa noche el culto terminó a las 2 de la madrugada. ¿Cómo va a terminar ahora? Aleluya. Dice que hubo una unción de Dios, un derramamiento del Espíritu Santo. No hubo amigo presente que no aceptara a Cristo esa noche, entre los cuales aceptó el que era nuestro alumno en el círculo del satanismo. Yo no me di cuenta lo que pasó con él esa noche en la iglesia. Me di cuenta hasta un día después, porque el satanista hace sus códigos y sus conjuraciones algebraicas todos los días antes de las 6 de la mañana. Y antes de las 6 de la mañana el siguiente día, el profesor Fronteras, a través de sus poderes, facultades y disciplinas ultradimensionales, inició una canalización de liberación del Con al Sud en mi vida. Y cuando yo sentí que estaba siendo canalizado para el desprendimiento de la materia y el alma y el espíritu, inmediatamente codifiqué la materia, que es el cuerpo, y se dio el campo levitacional, se desprendió mi alma. Y en el campo astral nunca olvido eso. El profesor Fronteras me dijo: los protestantes nos arrebataron a un estudiante anoche y lo peor, ya nada se puede hacer por él. Yo dije: ¿por qué? ¿Por qué no se puede hacer nada por él? Yo no entendía nada de esto, hermano. Ahora lo entiendo. Y es que si un pecador acepta a Cristo, no importa quién fue en el pasado, en el momentito que se arrepiente y se recibe a Cristo, su nombre es escrito en gloria. La sangre de Cristo lo limpia. El Espíritu Santo lo sella. Dale un aplauso de alabanza al Señor. En ese momento, el que ayer fue pecador, ahora se convierte en templo y morada del Espíritu Santo. Ya nada puede hacer Satanás con ese pecador. Ya es propiedad de Dios. Pero el profesor me dijo: todo el día en ayuno, bloqueemos la campaña de los protestantes. Yo sé las estrategias y las alquimias a las que el satanismo recurre cuando hay eventos. Hasta hoy, Dios me ha permitido predicar en más de 50 países en el mundo. Nunca he puesto una condición financiera para ir a predicar. Si me quiere dar $1 de ofrenda, Dios lo bendiga, y si no, no me dé nada. No predico por dinero. Pero lo que sí le pido a los pastores cuando organizan un evento es: por favor, dígale a la iglesia que oremos, que oremos, que oremos, que oremos, que oremos. Atemos brujos, atemos hechiceros, atemos espiritistas, atemos brujos, atemos satanistas en el área, en el barrio, porque ellos también se organizan en contra de los eventos protestantes. Pero mayor es el que está aquí con nosotros, mayor es el Cristo de la gloria. Y aunque usted no lo vea, esta guerra no es nuestra, esta batalla no es nuestra, es de Dios.
Usted no lo ve, pero aquí hay ángeles volando, mira alrededor. Aquí hay ángeles adentro. Si nuestros ojos, si nuestros ojos espirituales se abrieran, veríamos ángeles que se mueven. Dale un aplauso de gloria a Dios. Ángeles con espadas encendidas, ángeles con espadas de fuego, peleando contra demonios. Dele ese aplauso al Señor. Aleluya. Yo he ido a muchas campañas donde los satanistas han dicho: Andrade, no predico una noche aquí. Hasta aquí Dios nos ha dado victoria. Una vez en Perú me recibió el pastor en el aeropuerto y me dijo: Andrade, aquí está el sobre de la ofrenda, regrésese por favor. Todos los brujos se han organizado. Y le dije: pastor, yo vine a lo que vine. Mi Cristo nunca ha perdido una batalla y nunca la perderá. Dale ese aplauso. Aleluya. Dale un aplauso a Jesús. Cuando el profesor Fronteras me dijo todo el día en ayuno, ayuno extraordinario porque no nos correspondía ayuno. Bloqueemos la campaña de los evangélicos. Todo el día en ayuno a Satanás. Fue como a las 3, 4 de la tarde, otra liberación al campo astral. Ahí sí. Nunca olvido que el profesor Fronteras me dijo: esta noche ve a la campaña y matas al predicador. Uno de los 7 niveles de enseñanza en el satanismo está solamente dirigido al desarrollo potencial de la hipnosis, al poder de la mente. El profesor Fronteras traía un perro a clase, se le quedaba viendo y en 30 segundos el perro aullaba y caía muerto vomitando sangre. Decía: no lo he tocado, solamente es el poder de la mente. Decía: amárrenme aquí con una cadena y denme en 30 segundos para mostrarles mis manos libres. Él decía: vean el poder de la mente. Toma la llave de este carro, dame 30 segundos, 1 metro adelante, písale gas, tíramelo encima. Y uno llega a creer que hay poder en la mente. Mentira, son poderes del diablo, poderes del infierno, poder de los demonios. A mí se me había enseñado el poder de la mente. Lo había practicado por muchos años. Cuando el profesor me dijo: ve a la campaña y matas al predicador, yo reparé en el capítulo 28, artículo 3 del manual de ocultismos satánicos. Y se lo voy a decir textualmente como dice el capítulo 28, artículo 3. Dice: nunca, por práctico que te encuentre en esta ciencia, le apliques a una persona protestante. Si el mismo diablo lo sabe. ¿Vive o no vive? ¿Cuántos creemos que Cristo vive? Toda la gloria es tuya, Señor. Los mismos libros ocultos, el álgebra satánica. El poder está en tus manos, ventanas a la oscuridad y el libro infernal. En la última página, en la última dice, ¿sabe qué dice? Más o menos dice así: esto es todo lo que yo, Satán, puedo enseñarte, porque reconozco que por encima de mí hay alguien superior. ¡Santo! Dale ese aplauso de gloria a Dios esta noche. Aleluya, 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 aleluya. Yo esa noche vine al templo, seguro que el profesor me enviaba. Yo dije: si el profesor me manda algo, ha hecho él. Había que pasar un río, ahí está el río todavía, una pendiente, una calle así empedrada. Al final de la pendiente, a la derecha, el templo donde estaba la campaña. Cuando yo vengo caminando a mitad de la pendiente y levanto la mirada hacia arriba, allá estaba el pastor Armando Jiménez, pastor de la iglesia, como que lo habían mandado a esperarme. Y luego se fue caminando para encontrarme. Nunca olvido que cuando nos encontramos con el pastor, lágrimas corrían por sus mejillas. Y el pastor me dijo: joven, tú no vienes porque quieres,
Dios te trae porque quiere tratar contigo esta noche. Wow, hermano. El pastor Jiménez me puso su mano así sobre el hombro. Yo sentía que aquella mano pesaba como 100 kilos. No le respondí ni una palabra, solo dije dentro de mí: ay, pastorcito, si supieras la que te va a pasar esta noche. Seguro de lograrlo. Cuando entramos, el culto todavía no iniciaba, el templo estaba bastante vacío. Y en mi deseo de venganza me vengo a sentar a la primer fila de delante, hermano, sin saber lo que iba a pasar, para agarrar más de cerca al predicador. De pronto el primer pastor con su iglesia, y otra iglesia, y otra iglesia, y otra iglesia, y otra iglesia, y se va llenando aquel templo. Sacaron sillas y pusieron, los pasillos los llenaron de sillas. Pastores con sus iglesias ya no pudieron entrar, se quedaban desde allá afuera viendo por las puertas y las ventanas. El templo tenía una entrada principal, salidas laterales aquí, pero aquí estaba encerrado, no había por dónde salir. Yo había quedado acorralado en la primera fila por aquella multitud de creyentes. Los propósitos de Dios siempre son perfectos. Y mire, hermano, déle ese aplauso al Señor. Aleluya. Comenzó aquel culto, hermano. Mira, mientras la alabanza, yo por ratito pensaba que estaba en una reunión de gente loca. Hombres y mujeres que lloraban, otros danzaban, otros hablaban lenguas que yo nunca había entendido. Pero sentía así toquecitos, correntaditas de un poder raro, extraño. Y yo sabía que ese no era el poder de Satanás. Toquecitos así, hermano. Y le pregunté a un joven: ¿quién es el hombre que predica? Allá está de rodillas en la esquina, miren. El que está arrodillado allá en el altar, él es el hermano Pablo. Contra él me habían mandado. Cuando el pastor Jiménez lo llamó y le dio el micrófono, el hermano Pablo venía llorando. Y dijo: hermanos, mientras yo oraba, el Espíritu Santo me ha dicho que aquí hay demonios esta noche. Hay demonios, dijo, queriendo destruir este servicio. Y la iglesia, sin que nadie se lo dijera, se pusieron en pie y levantan un clamor de guerra. Ataban demonios, reprendían demonios, proclamaban la sangre de Cristo, el nombre de Cristo. Y yo ahí en la primera fila. De pronto llegó el momento en que el hermano Pablo abrió la Biblia para predicar. Cuando él inició la lectura del texto, yo logré un máximo nivel de concentración, invocación y aplicación hipnótica sobre él. Lo raro es que el predicador seguía firme leyendo la Biblia. Hice el segundo intento y él firme leyendo la Biblia. ¿Qué pasa con este hombre? Como que fuera de hierro, como que fuera de concreto. Y ahí el poder de la sangre de Cristo que cubre al cristiano. Estoy seguro que nadie puede tocarnos. Aleluya. Recuerdo que me puse en pie ahí. Metí mi mano al bolsillo izquierdo. Todo satanista carga sus enyerbamientos, sus conjuraciones, sus reliquias aquí. Para un satanista es prohibido tener un tatuaje en la parte derecha de su cuerpo, dar sangre de la parte derecha o traer algo en la parte derecha de sus pantalones. Todo va a la parte izquierda donde está el corazón, obedece a otros códigos. Y meto mi mano al bolsillo izquierdo, ahí cargaba todas mis cosas, las apreté al máximo. Pero no funcionó, hermano. Ni el primero, ni el segundo, ni el tercero funcionó. Quería irme, pero ¿cómo salía? No sé, hasta los pasillos estaban llenos de hermanos. Pero el evangelista no predicó esa noche. Lo más que habló fueron unos 5 minutos y luego dijo: hermanos, dice el Espíritu Santo que no voy a predicar. El Espíritu Santo se manifiesta hoy, ata y echa fuera demonios. Y dijo: los que van a aceptar vengan al altar, los que van a reconciliar, y la multitud de gente que venía, hermano. Y los diáconos apartando los asientos de adelante. Y los que venían de atrás me vienen empujando así. ¡Wow! Y me trajeron frente a frente con el hermano Pablo al altar. Por primera vez en el altar de una iglesia protestante.
Yo no sé por qué el hermano Pablo lo dijo, respeto por qué lo dijo. Pero bien recuerdo cuando el hermano Pablo dijo: no quiero a ningún curioso orando con los ojos abiertos. Dios va a echar fuera demonios de aquí, Dios. Y no vaya a ser que por estar de curioso regreses endemoniado esta noche a tu casa. El que no cierre los ojos, dijo: le voy a meter todo el dedo en los ojos. Y lo dijo con autoridad, hermano. Yo estaba frente a él. Dios sabe que yo no cerré los ojos, hermano. Yo me quedé en esta posición, concentrado al máximo del piso del templo, jugándome uno de los 3 misterios del infierno. Es esto, mira. La cruz invertida en la columna de un satanista, jugándose los hilos ultradimensionales dorados. Comencé a invocar al diablo en el mismo altar de la iglesia: sácame de aquí, sácame de aquí. Y mientras yo estoy concentrado al máximo al piso del templo, hermano, yo sé que hay muchas cosas que usted no las discierne. Mira, yo comencé a sentir que caían gotas de agua sobre mi cabeza, ¿sí? Literales. Me entró curiosidad: ¿y de dónde sale esta agua? Y yo no veía de dónde, hermano. Pero aquellas gotas seguían cayendo. De pronto las gotas de agua se convirtieron como en gotas de fuego, hermano. Yo sentí un fuego, no te lo puedo explicar. Ahí sí, sin que nadie me lo pidiera, cerré los ojos. Aquel fuego, hermano. Y yo me paraba de una forma, me paraba de otra. Alguien puso su mano sobre mi hombro y yo tambaleaba así. Y aquel poder era más y más y más y más fuerte, hasta que caí sobre mis rodillas. Y al caer de rodillas la lengua se me hizo un nudo y comencé a hablar lenguas que jamás en mi vida había hablado. ¡Wow! Esto no te lo explica la teología. Yo no he encontrado respuesta en la teología. Después de conocer a Cristo, estudié 14 años teología en las mejores universidades. Me graduaron como bachiller, profesor, licenciado, una maestría y un doctorado. Y la teología te dice que primero hay que arrepentirse, aceptar a Cristo como Salvador, para que después venga el Espíritu Santo a tu vida. Pero yo no estaba arrepintiéndome ni aceptando al Señor, y el Espíritu Santo me bautizó. También me dice la teología que solo Dios es Dios, que solo Él es todopoderoso. Dígalo conmigo: solo Dios es Dios, y solo Dios es todopoderoso. Sí. Y solo Dios puede violar las mismas leyes que ha establecido. Si Dios quiere que en este momento salga el sol, lo hace. ¿Y quién le va a decir que no? ¿Podrá hacerlo, sí o no? Aleluya. Cuando todo aquello pasó, solo yo había quedado arrodillado, mi camisa pegada a mi piel, bañada en sudor. El pastor Jiménez se acercó y me dijo: joven, levántese, deme su mano, usted aceptó a Cristo y me da su nombre. Le dije: no, Señor, yo no he aceptado a nadie. Todavía rebelde, hermano. Me fui a casa, pero ya Dios había hecho lo que tenía que hacer. No se lo puedo explicar, pero cuando salí del templo yo traía un dolor en el corazón, un quebranto, una consternación, un dolor. El siguiente día toda la gente, los mozos que trabajaban para mi papá, le dijeron: don Guillermo, su hijo aceptó a Cristo anoche. Si usted hubiera visto lo que le pasó a Dancito en el altar. Mi papá dijo: gracias a Dios que se ha convertido ese demonio. Yo le dije: yo no he aceptado a nadie, pero aquello no se quitaba de mí. El siguiente día tenía que estar en una reunión de sangre con el profesor Fronteras. Por primera vez fallé. A los 3 días, después de aquella experiencia, yo estaba en una inmensa propiedad de mi padre cultivada de arroz. Eran como las 9, 10 de la mañana y escuché una poderosa voz que me dijo: esta noche regresas a la campaña. Volví a ver por todos lados y no vi a nadie. Yo creo en la voz audible de Jehová. ¿Cuántos creemos en que Dios puede hablarnos al oído? Esa noche regresé a la campaña. Ya no regresé como amigo, ya no regresé como enemigo, vine como amigo. Ya no vine a la primera banca adelante, me quedé allá atrás. Cuando el hermano Pablo hizo el llamamiento, me levanté para irme, pero solo 3 pasos logré dar. Y a los 3 pasos aquel fuego que había caído sobre mí
3 noches anteriores volví a caer. Y ahí me quedé sin poder caminar, llorando. Un viejecito me estaba mirando, se acercó el viejito y me dice: joven, ¿estás llorando? ¿Quieres aceptar a Cristo? Yo tenía un nudo en la garganta, solo le indiqué así que aceptaba al Señor. Me dijo: vente conmigo al altar. Y cuando me dijo: vente para que oren por ti, yo no pude soltar un paso. Quería, pero no podía. Es que no puedo. Es que no puedo caminar. Ataduras. Era como si mis pies estaban incrustados en concreto. El viejito llamó a 3, 4 diáconos y dijo: llevemos a este joven al altar. Arrastradas me trajeron. Pero esa noche de rodillas confesé con mi boca y creí en mi corazón: Jesús es el Señor. Esa noche acepté a Cristo. Cinco minutos más, termino. Esa noche que acepté a Cristo fue la peor noche de mi vida. Toda la noche Satanás no me dejó dormir ni un minuto. Fue una lucha con un demonio, era un gigante. No le estoy hablando de pesadillas ni de sueños alterados. Real, real, real. 2 noches sin dormir, 5 noches sin dormir, 7 noches sin dormir. Una de mis hermanas me dijo: ya no vayas a la iglesia para que no te perturbe. Y el Espíritu Santo me dijo: si dejas de ir a la iglesia, el diablo te mata. 10 noches sin dormir, hermano. Todas las noches era una lucha con un demonio. Hasta que alguien vino y me dijo: ve a pedirle ayuda al pastor Ricardo Paniagua, él te va a ayudar. El pastor Paniagua me dijo: ha orado por brujos, por hechiceros, ha orado por gente embrujada, ha predicado en pueblos donde hay brujos. Ve a pedirle ayuda. Caminé casi 2 horas hasta encontrar al pastor Paniagua. Cuando lo encontré le dije: pastor, vengo a que me ayude. Dime qué te pasa. Acepté a Cristo hace 10 días, pero un demonio no me deja dormir por 10 noches. Dime la verdad, me dijo el pastor. ¿Tienes algún libro malo? Le dije: pastor, tengo más de 25 libros. Yo tenía el libro infernal, la Biblia satánica, el poder está en tus manos, ventanas a la oscuridad, jerarquía de demonios, invocación de demonios, hablando con él, la cabra negra, la cabra roja, los misterios del infierno, la clavícula de Salomón, tetragrammatón, sol negro quemando iglesias, álgebra satánica, libros pactados con sangre dentro de sus páginas. Y las oraciones, me dijo el pastor: aquí las ando, pastor. Ahí las andas todavía, yo aquí las traía, mira, todavía. Oh my God. Y el pastor Paniagua me dijo: vamos a tu casa, me entregas todos los libros y todo lo que tienes. Les voy a prender fuego, los voy a quemar, me dijo. Y hasta después que los haya quemado voy a orar por ti. Y es el pastor quemar los libros. No, eso es imposible. En el satanismo los libros se pueden pactar en sus páginas interiores hasta 13 pactos de sangre. Y un libro que ya tenga 5 pactos, si tú lo tiras a medianoche a un río, el siguiente día te amanece por sí solo bajo la almohada de tu cama. Y yo dije: el pastor quemar los libros, no es posible. Él y 3 diáconos fuimos y trajimos todos los libros y los puso así en la tierra suelta en el patio del templo. Y luego vino al altar y unas gotitas de aceite y agarró la cajita de fosforillo, agarró lumbre, les prendió fuego y mis ojos más abiertos que nunca se queman o no se queman. Y sí comenzaron a quemarse, comenzó a arder el fuego en los libros. Pero mientras el fuego ardía en los libros, habían 4 o 5 libros de ellos que comenzaron a salir de medio del fuego como si eran reptiles así, mira. Se arrastraban sobre la tierra buscando la finca. Caminaban los libros, hermanos, se arrastraban como si eran serpientes. El pastor Paniagua, hablando en lenguas, corría y con el pie los tiraba otra vez al fuego. Y los tiraba al fuego. Ya uno no salió, el otro tampoco. Y comenzó el fuego a arder. Cuando todos los libros se quemaron, yo dije: hay un Dios más grande que Satanás. Hay un Dios más poderoso. Póngase de pie y dele un aplauso al Señor. Ponte de pie, dale un aplauso al Cristo resucitado. Jesús, gracias por salvarnos. Esta noche
Dios quiere salvarte. Dios quiere liberarte. Dios quiere obrar un milagro en tu vida. Levante su mano derecha a la iglesia. Padre, hemos exaltado tu nombre. Satanás y los demonios son reales. Vinieron a hurtar, a matar, a robar y a destruir. Atan al hombre, atan al joven, atan a la señorita, atan a las mujeres. Espíritu Santo, convéncenos de pecado hoy. Mientras la iglesia está orando conmigo, yo abro este altar. Rómpanse las cadenas y le ordenamos a la muerte que huya. Habrá una persona que quiera que oremos por ella esta noche. Por favor, cualquiera que sea tu condición, tu estado o tu situación. Habrá alguien que quiera venir al altar. Dios te bendiga. La joven viene llorando. Iglesia, adore, 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 adore a Dios. Se mueve el Espíritu Santo. Sopla la gloria de Dios. Dios te bendiga. Salga de ese lugar en el nombre del Señor. Salga de esa banca. Si has consultado brujos, si has consultado hechiceros, rompe esa maldición ahora en el nombre de Jesús, por el poder de su sangre. Dios le bendiga. Dios lo bendiga. Dios se le bendiga. Venga, por favor, queremos orar por usted. Venga al altar, queremos orar por usted. Si tienes un amigo a tu lado, invítalo. Esta es noche de liberación. Esta es noche de restauración. Esta es noche de perdón. Esta es noche de vida eterna. Una persona más que quiera salir de su asiento, venga al altar, por favor. Si deseas reconciliarte con Dios, si perseveraste por un tiempo en el evangelio y te has apartado, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Venga, por favor, venga, por favor. Joven, corre a salvarte. Corre a Cristo. Iglesia, por favor, un aplauso por las almas que están pasando. Un aplauso al Señor por esta victoria. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Salva las almas, Señor. Salva las almas, Señor. Venga al altar, venga al altar. ¿Quieres llorar? Llora. Hay más personas con las que Dios está tratando. Venga, Cristo, Dios le bendiga. Satanás quiere destruir tu vida. Satanás quiere llevarte al infierno. Cristo quiere que seas salvo. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Más jóvenes, damos un aplauso al Señor, iglesia. Un aplauso al Señor. Dios le bendiga. Venga al altar. Reconcíliate con Dios esta noche. Reconcíliate con Dios esta noche. Rompe toda atadura. Recibe al Salvador de tu alma. Recibe a Jesucristo esta noche. Aleluya, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Más personas están viniendo al altar. Iglesia, no pare de darle ese aplauso de victoria a Cristo. Es noche de victoria. Es noche de victoria. Es noche de victoria. Aleluya. Hay fiesta en los cielos. Hay fiesta.
fiesta en los cielos. Hay fiesta en los cielos. Amigo, ven a Cristo. Sus brazos te esperan. Sus brazos están abiertos. Una persona más que quiera venir. Aleluya. Oh, aleluya. Aleluya. Una persona más que quiera venir. Siento que hay más personas. Joven, tú que tienes 10, 11, 12 años, 14 años, no permitas que el diablo destruya tu vida. No permitas que el diablo te esclavice. Recibe a Jesús esta noche. Recibe a Cristo esta noche. Un minuto más para orar por las personas. Un minuto más. Una persona más que quiera venir a este altar en el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús. Una persona más que desee venir. Espero por una persona más. Dios lo bendiga. Aleluya. Todas las personas, Dios le bendiga. Bienvenida, Dios le bendiga. Dios te bendiga, hija. Dios lo bendiga. Hay más personas llegando. Aleluya, aleluya, aleluya. Salva las almas, Señor. Salva las almas, Señor. Sálvanos de la condenación del infierno. Salva las almas, Señor, de la condenación del infierno. Le voy a pedir que repita esta oración conmigo. Usted que vino al altar, cualquiera que sea su estado, su condición espiritual, dígale conmigo: amado Señor. Dígale: amado Señor, hoy vengo a ti, creyendo en mi corazón, confesando con mi boca que moriste en la cruz del Calvario, que derramaste tu sangre carmesí, y que esa sangre tiene poder para perdonar mi pecado y limpiarme de toda mi maldad. Perdóname, Señor. Me arrepiento de mi pecado. Te recibo hoy como Señor y Salvador de mi alma inmortal. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Renuncio a todo pecado. Renuncio a toda práctica de espiritismo, hechicería. Recíbeme como a tu hijo. Recíbeme como a tu hijo. Sálvame, Señor, de la condenación del infierno. Dame gozo y paz en mi corazón y en mi conciencia. Quita la culpa y la carga del pecado en mi vida. Señor, gracias por perdonarme. Dile: gracias por perdonarme.
Señor, gracias por salvarme. Hoy recibo el Espíritu Santo para que sea mi consolador, mi fortaleza y mi guía desde hoy hasta la eternidad. La iglesia extiende su mano al altar. Oremos por todas estas personas. Señor, gracias por esta multitud de almas. Sana al enfermo. Sana al enfermo, Señor. Liberta al cautivo y al oprimido. Libértalo, Señor. Sean libres los que están cautivos de espíritus malignos. Aleluya. Aleluya. Adore a Dios la iglesia. Adore a Dios la iglesia. Ahí los diáconos y los líderes imponiendo manos en el nombre